Muy buenos días, muy buenas tardes a todos, dependiendo de donde se encuentren. Les habla el ingeniero Eliud Hernández, director de Inesatec. Si pueden, por favor, confirmarme que me escuchan, que pueden ver mi pantalla y también indicarnos desde dónde están conectados. Yo voy a aprovechar por acá de activar mi cámara web. Un segundo por acá para poder hacer la conexión. Bien, creo que ya por ahí me podrán ver. Creo que sí, perfecto, excelente. Y bueno, por aquí estoy chequeando un poco lo que me indica, ¿no? Por aquí nos dice, por supuesto, Alvin Omar de Guatemala, nos dice también Gerson Buitriago que se escucha bien, también Fabián Enrique desde Colombia, desde Medellín, José Luis Díaz desde Lima, Perú, perfecto, excelente, ¿no? También vemos ahí el ingeniero Luis, parte del equipo de Inesatec. Y bueno, vamos esperando que se sigan sumando personas. Hoy tenemos una sesión, un webinar bastante interesante. Hemos estado siguiendo un poco cómo se han ido registrando. Creo que había más de 600 personas registradas. Y fíjense, evidentemente vamos a tratar de plantear un poco ese escenario de cómo realizar la evaluación sísmica de un edificio existente, ¿no? Que siempre nos genera un reto. Para esto hay que entender cómo se diseña un edificio nuevo, por supuesto, pero luego ir al caso de lo que plantea un edificio existente que tiene sus particularidades, que tiene sus problemas, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a tratar de dividirnos en dos fases. Una primera fase donde el ingeniero Luis va a hacer una breve introducción de una presentación que tiene ya elaborada y luego yo voy a retomar para darle continuidad a eso que viene trabajando o a eso que va a exponer el ingeniero Luis. Y yo voy a mostrar una serie de ejemplos, de casos prácticos y bueno, tratar de darle ese enfoque, ¿no? Numérico, práctico a todo lo que la teoría va sustentando, ¿no? Es importante destacar, por supuesto, que este tema de edificios existentes y lo que es la evaluación sísmica en general, nosotros lo abordamos ampliamente en nuestros programas de formación, tanto en la especialización en ingeniería estructural y sismo resistente, como específicamente en el análisis no lineal y diseño por desempeño sísmico de estructura, y por supuesto en el máster de ingeniería estructural y adecuación sísmica de edificaciones, ¿no? Toda esa información la tienen en la web, lo pueden revisar cuando quieran. Y aprovecho también para indicarles que tenemos una serie de webinars, ya para el 31 de enero tendremos otro, y luego en febrero vamos a tener una buena cantidad de webinars, como venimos siempre de alguna forma desarrollándolo, ¿no? Eh, Edificaciones en etapas, edificios irregulares, el tema de refuerzos de estructuras existentes de concreto armado, BIM 5D, todo el tema de modelado avanzado de concreto armado por elementos finitos, el arte de detallar estructuras de concreto armado. Tenemos una serie de webinars que de verdad que estamos bastante ilusionados con ello, ¿no? Así que Luis, si quieres te coloco como presentador para que hagas tú esa primera exposición y luego yo retomo por acá. Bien, entonces eh, quitamos las cámaras web y te coloco como presentador. Listo. Ok, excelente. Primeramente, saludos a todos los asistentes, saludos a ti, Eliud. Eh, este tema es bastante complejo porque si bien hay lineamientos normativos, sobre todo norteamericanos, que han evolucionado, digamos, en el tiempo, desde hace más de 40 años, el tema de la evaluación sísmica, cómo interpretar la estructura existente, cómo interpretar los materiales y todo el diseño originario de esa estructura y cómo utilizarlo para en combinación con algún tipo de refuerzo o algún tipo de material adicional, sea un exoesqueleto, sea una estructura interna, sea básicamente la incorporación de nuevos sistemas dentro del sistema resistente a sismo. Ahí hay un tema de compatibilización a nivel de deformaciones bastante complejo. Entonces, seguir un poco esos instructivos y lineamientos que están establecidos en las normas nos permiten de alguna manera
tener una mejor referencia de hacia dónde voy con el diseño en conjunto de la estructura más el refuerzo, en el caso de ser requerido, y evidentemente que el aspecto normativo pueda cumplirse y el nivel de desempeño que estoy esperando de esa estructura en la zona sísmica o de amenaza sísmica donde esté involucrada, evidentemente sea logrado como meta de diseño. Y es un proceso que requiere de mucho conocimiento, no solo en el ámbito conceptual y procedimental, sino también en el ámbito de la tecnología de construcción que voy a aplicar para todo lo que sería la incorporación de los sistemas adicionales o refuerzos adicionales que se requieren para el correcto desempeño de esa estructura una vez rehabilitada. Así que lo primero que siempre tenemos que pensar es el tema, evidentemente, permítame regresar aquí, el tema de qué existe, qué información tenemos de esa estructura existente. Yo no puedo abordar este proyecto, digamos, de evaluación. Permítame un momento aquí colocar. Yo no puedo evaluar un proyecto de edificación existente simplemente con modelos estructurales, con datos aparentemente aceptados a nivel del as-built o de la información de planos y documentos que existan de ese proyecto. Yo tengo que pasar por un proceso, evidentemente, de evaluación. Y ese proceso de evaluación de la edificación existente tiene, evidentemente, dos grandes aristas de trabajo. Uno sería el de la identificación de todos los que serían los datos y materiales a través de un estudio de patología estructural, y otro sería el levantamiento in situ, porque este levantamiento in situ es fundamental para saber que la estructura diseñada corresponden los planos de diseño, las memorias descriptivas, los materiales ahí descritos con lo colocado en campo, lo cual sabemos que siempre podría haber algún tipo de vicio constructivo, algún tipo de variación en obra que no fue reportada en algún plano como construido, como se le conoce, esos planos que nosotros conocemos como as-built, ¿no? Que de alguna manera en los países de primer mundo se exige a los constructores esta entrega de estos planos as-built, pero en nuestros países queda mucho de la mano de la exigencia de la inspección que esté en obra y del requerimiento, por supuesto, reglamentario de curadurías y de municipalidades o los que estén otorgando los permisos de construcción respectivos. Así que esto es una herramienta muy importante que no se usa comúnmente en nuestros países, excepto para quizás estructuras de cierta importancia. A menos de que, vuelva a insistir, eso dependerá un poco de las regulaciones propias de cada departamento, de cada estado, de cada gobernación, digamos, de todo lo que sería el marco técnico legal del país en el que estemos haciendo la rehabilitación, y que evidentemente es una excelente práctica que permitiría tratar de reducir esa incertidumbre que existe entre los materiales y todos los aspectos de morfología y conformación del diseño estructural realizado con lo que finalmente apareció en obra. Así que en todo este tema patológico hay que verificar todo lo que serían daños en elementos estructurales, no estructurales. Si estamos en presencia de una estructura de acero que tiene que ser rehabilitada, por supuesto hay una cantidad de identificaciones que podemos hacer de lo que esté a la vista, si no habrá que hacer las demoliciones correspondientes para poder hacer esta revisión patológica y poder extraer probetas y hacer ensayos destructivos y ensayos no destructivos, como veremos más adelante. Lo importante es entender que dependiendo de la naturaleza de la estructura, sea una estructura de acero, no sea una estructura de concreto, de hormigón existente, o una estructura que tiene ambos componentes por alguna razón de ampliación previa que haya existido en la estructura, es fundamental identificar cómo voy a hacer esa caracterización
de esos materiales para tener data cierta de lo que ahí está colocado, de si los perfiles que se colocaron fueron los correctos, si las dimensiones de los elementos miembros de hormigón son los correctos, si los ejes constructivos coinciden con los ejes de los planos o de la información de la documentación que se tenga. Y entonces este cruce es fundamental en esa caracterización. Por otra parte, hay que abordar entonces todo un aspecto analítico de esta revisión o evaluación de la edificación existente, y eso implica aplicar una cantidad de criterios y aspectos que tienen que ver mucho con la no linealidad para poder tener satisfactoriamente el estado del arte del diseño original y el estado del arte del diseño más la rehabilitación o la readecuación estructural que pueda entonces indicarme cuáles van a ser los niveles de desempeño de esa estructura antes de ser reforzada y, por supuesto, una vez que se aplica el refuerzo para ver si, independientemente que cumplamos con el ámbito normativo conforme a los refuerzos asignados, si el nivel de desempeño estructural es suficiente para soportar la amenaza sísmica implementada en la zona. Y, por supuesto, finalmente, todo un aspecto que tiene que ver con el reforzamiento estructural. Y aquí este concepto de las técnicas constructivas tenemos que conocerla. Nadie puede abordar un proyecto de readecuación estructural si no sabe cómo finalmente se va a construir, cómo voy a aplicar la tecnología de la construcción en los diferentes escenarios que podría tener con elementos disipadores de energía, aislamiento, digamos, del sistema de fundación, colocación de amortiguadores en el sistema, diferentes sistemas de absorción y disipación de energía que yo puedo colocar en la estructura y que si no conozco cómo es la metodología de constructiva, no podré implementarlo a nivel de lo que sería los planos de ejecución y las especificaciones de construcción que tengo que darle al constructor para poder abordar toda la fase de demoliciones preliminares, de sistemas no estructurales, descascaramiento muchas veces de materiales presentes que recubren los sistemas y miembros conforme a la estructura, y poder aplicar entonces todas las técnicas requeridas para el sistema que estoy implementando. De allí entonces es fundamental hacer inicialmente, luego del estudio de lo que sería la documentación suministrada, hacer una caracterización de materiales. Esto nos va a permitir que nuestros modelos no lineales que vamos a desarrollar, evidentemente tenemos la información real de tensiones cedentes mínimas, de resistencia mínima del hormigón y del tipo de refuerzo, el tipo de soldadura, el tipo de perno que está colocado para no solo desde el punto de vista geométrico tenerlo resuelto, sino también desde el punto de vista de materiales y de acuerdo al tipo de material poder hacer los modelos bilineales o trilineales que digamos, estos modelos no lineales exigen para la incorporación de la degradación en el tiempo de todo lo que serían los componentes estructurales y sus niveles de refuerzo y conexiones ante la ocurrencia de un sismo de importancia. Entonces, esta caracterización de materiales, una vez realizado todo el levantamiento planimétrico, geométrico, y de tipo de elementos que están colocados en obra, tanto en estructuras de hormigón como en estructuras de acero, porque entendemos que las estructuras de hormigón puedo detectar una cantidad de cosas como daños previos, fisuras, oxidación, una cantidad de cosas que pueden estar afectando a la estructura existente, pero en las estructuras de acero también yo puedo tener caracterización del tipo de perfiles, el tipo de conexiones, los pernos, las soldaduras, los grados de oxidación y todo lo que está. Todo esto me va a permitir, a través de una serie de ensayos, poder entonces inferir la resistencia real del concreto y del acero de refuerzo, como la resistencia real del acero, los tipos de perno y su resistencia, y los tipos de soldadura y la resistencia y la metodología implementada. Por supuesto, en esa inspección, como ya comenté, el tema de la determinación de cierto daño que puede existir en la edificación existente es fundamental para poder hacer un saneamiento previo
o durante el proceso de readecuación que garantice que la rehabilitación es completa y no que se realice una rehabilitación parcial desde el punto de vista de incorporar un sistema resistente competente ante las acciones sísmicas, pero sin tomar en consideración lo degradada que ya estaba la estructura existente. Esto aplica mucho, sobre todo cuando estamos en presencia de edificaciones de vieja data, que tienen muchos años en su vida útil de uso, y de alguna manera siempre hacer una caracterización y un estudio, determinación de grados de oxidación, carbonatación, deterioro por ataque corrosivo, como pasa en las estructuras metálicas, va a ser fundamental. Esto, fíjense que en el caso de las estructuras metálicas, el problema de las estructuras con perfilería cerrada, tipo tubular, siempre aqueja un problema cuando se hacen los ultrasonidos, porque evidentemente las paredes del tubular se han corroído internamente, a menos que la estructura esté galvanizada, debidamente protegida contra la oxidación, y estas son cosas que tienen que ser tomadas en cuenta para las secciones efectivas que vamos a analizar de la estructura existente, que de alguna manera va a trabajar en combinación con una estructura adicional, un exoesqueleto, o podría ser una estructura de refuerzo que se incorpore tomando en consideración la estructura existente y los límites que esa estructura existente evidentemente va a tener a nivel de deformaciones, porque recuérdense que lo fundamental de comprender la acción sísmica en una estructura es que todo está determinado por las derivas o las distorsiones de piso y esos niveles de ductilidad por deformación que empiezan a ocurrir en los materiales de los componentes del sistema resistente a sismo que necesitan o que están preparados en teoría para incursionar en el rango inelástico. De esa manera, siempre pensar en qué es lo que tengo existente y cuáles son sus limitaciones o su deformabilidad máxima es un punto fundamental que veremos que está plasmado en la mayoría de los requerimientos normativos actuales. Así que toda esa caracterización pasa por diferentes ensayos destructivos y no destructivos que evidentemente requieren de un costo importante en todas las labores analíticas que hay que hacer previas al planteamiento de la solución constructiva que se va a realizar. Por ello, hacer estas extracciones de core drill o estudios de carbonatación, temas de metalografía para el caso de acero, temas de microscopia también para el caso de acero, y temas no destructivos como los esclerómetros, el ultrasonido, son de los ensayos típicos que nosotros vemos en este tipo de estructuras como preámbulo al ámbito analítico que vamos a abordar. Aquí vemos diferentes situaciones, la extracción de un core drill, estudios con esclerómetro, básicamente ensayos de compresión para verificar la capacidad del concreto, ultrasonido, como vemos, ensayos a tracción, metalografía y microscopía, y por supuesto ultrasonido, que generalmente son de las típicas cosas que vamos a ver presentes, más allá de la inspección visual que ya nos arroja, de acuerdo probablemente a una cartilla de verificación en campo que debe ser llenada por el ingeniero responsable o por los asistentes de estos ingenieros responsables, que me pueda indicar aspectos adicionales a la información que estoy teniendo en los documentos ya analizados del proyecto existente. Como vemos, el tema no solo parte de conocer y poder realizar los modelos estructurales, sino parte de un estudio inicial que podría dar una caracterización realística de lo que en la obra existe y que definitivamente pudiese o no tener correspondencia con la documentación incorporada o presente o obtenida a nivel de las curadurías y municipalidades de los permisos de construcción asociados o de la información que reposa, digamos, legalmente en las manos del dueño de la edificación existente. Y esa información muchas veces, y todos los que hemos tenido oportunidad de participar en este tipo de rehabilitaciones de estructuras, sobre todo cuando estas estructuras empiezan a tener muchos años de uso y ocupación, conseguir toda la información es bastante difícil. No solo porque no se consiga, digamos, la persona o los profesionales que estuvieron a cargo del proyecto, porque, bueno,
en algunos casos habrán fallecido, en algunos casos ya no, esa compañía no funcionará en el país de referencia, o simplemente porque no se tiene información o porque hay pérdida de información en la documentación guardada en el archivo histórico que debe reposar en todas las municipalidades, curadurías, gobernaciones y diferentes entes del Estado de cada país. Así que entonces, asirse de una documentación entonces técnica que nos permita ir una especie de paso a paso de todos los lineamientos de cómo abordar el proceso va a ser fundamental. Aquí iniciamos, por ejemplo, con documentos tan viejos como la FEMA 172, fíjense que está alrededor de los años 90, que son documentos que venían del viejo ATC 40 y que de alguna manera presentaban los primeros lineamientos, porque recordemos que el ámbito sísmico ha tenido una evolución asintótica de todo lo que sería la parte procedimental y analítica en probablemente los últimos 20 años. Pero anterior a estos 20 años, realmente en los años 70, por ejemplo, había mucha incertidumbre de cómo abordar el problema, de los mecanismos de absorción y disipación de energía, de cuantificar la magnitud sísmica o la amenaza sísmica que estaba ocurriendo sobre las edificaciones. Por eso es que ustedes ven que la evolución normativa entre los años 70 y los años 90 fue realmente vertiginosa en la mayoría de los códigos latinoamericanos, por supuesto norteamericanos y canadienses, hablando principalmente del continente americano, donde la amenaza sísmica es definitivamente muy importante. Entonces, es fundamental comprender esta evolución y cómo a través de organismos como la FEMA, que vuelvo a insistir, probablemente a partir del NERP o de diferentes organismos, empezó a generar una cantidad de documentos que conducen a los comités técnicos de los sistemas estructurales en función de su material y que de alguna manera cada uno de ellos, tanto el mundo del acero con las normas ANSI y SC, como el mundo del hormigón con las normas ACI, entonces empieza a tener una respuesta muy profunda de lo que debe asociarse. Aquí vemos un poco, por ejemplo, en el mundo del hormigón, cómo la cantidad de documentos que tienen que ver con la participación de métodos y ensayos destructivos, la caracterización, técnicas de rehabilitación y todo que tiene que ver una cantidad de documentos muy importantes que uno debe adquirir, leer profundamente, estudiar profundamente para poder abordar a una evaluación estructural y que el resultado sea confiable, porque recuérdense que la confiabilidad es algo que es difícil de medir, pero definitivamente va asociado a la utilización correcta de la tecnología y las investigaciones al momento de abordar este tipo de identificación, de evaluación de estructura, que evidentemente ha venido también en una evolución en creciendo. Recordamos en los años 80 sismos en México que destruyeron prácticamente Ciudad de México y que de alguna manera muchos de los simposios que vimos en nuestros países alrededor del mundo de la rehabilitación y la readecuación estructural venían de esas experiencias. Estudios en la UNAM y una cantidad de técnicas de reforzamiento con sistemas de acero aplicados a hormigón o el column jacketing, como se le dice, que es simplemente el recrecimiento o encamisado con hormigón, con nuevo hormigón y nuevas horas de esfuerzo a estructuras de hormigón existente, o rehabilitación de conexiones en el caso de las estructuras de acero, refuerzos de miembros estructurales o incorporación de sistemas de diagonales y de muros de corte para resolver los problemas presentes encontrados en estructuras que no tienen una capacidad adecuada para absorber y disipar los niveles de energía de las demandas que pueden ocurrir en determinadas zonas en nuestros países. Y eso es un aspecto fundamental. ¿Qué sucede con todo esto? Que hay mucha documentación que ha venido en evolución, pero definitivamente el AC41 es uno de esos documentos que tiene suficiente información como para abordar desde el punto de vista procedimental y de la evaluación sistemática de todo lo que serían los mecanismos que se van a implementar desde el punto de vista constructivo, nos permite abordar. Aquí está entender el proceso de evaluación, seleccionar el objetivo del desempeño estructural, que es fundamental, porque dependiendo de la amenaza, sabemos
y de la importancia de la edificación. No es lo mismo abordar un edificio de habitaciones que un hospital o un edificio gubernamental, que tiene unos niveles de importancia y de prioridad para sobrevivir eventos sísmicos de importancia y que evidentemente tienen que continuar en operaciones. Por ello, determinar cuál es ese objetivo de desempeño es fundamental para poder plantear los lineamientos de rigidez y de resistencia requeridos para que el proyecto cumpla. Lo mismo, por supuesto, la zona de amenaza, los niveles, por supuesto, de ese desempeño estructural. Obtener la información, como ya comentamos, de la SPIL, de no existir, tiene que venir asociado a todo este plan de levantamiento. Y después voy a tener que entonces entrar por una serie de interrogantes para poder saber cómo aplicar dichos procedimientos. Y ahí entonces requiere muchas veces niveles de investigación importantes, tener alguna información adicional que pudiese ser implementada por los desarrolladores de esta rehabilitación estructural en esa edificación. Por lo tanto, no es tan sencillo abordar el problema. Además, hay que saber, recuérdense ustedes, muy importante, el tema del sistema de fundaciones y si realmente desde el punto de vista del comportamiento y desempeño estructural esperado, la interacción solo-estructura tiene que implementarse para poder abordar una solución integral fundamental que tiene que considerar el sistema de fundaciones, porque muchas veces cuando agregamos sistemas nuevos, probablemente adicionados a la estructura existente, yo pueda fundar con nuevas fundaciones y evitar que las fundaciones existentes se vean perturbadas por las nuevas demandas impuestas por el performance o el desempeño estructural que espero en esa edificación. Pero evidentemente, si yo voy a intervenir internamente el esqueleto estructural existente para nuevamente incorporar algunos elementos como sistemas de muros, de diagonales o sistemas de refuerzo, evidentemente el sistema de fundación va a tener que ser recalzado, por lo menos explorado, investigado y evaluado para saber si va a cumplir con los niveles de desempeño que van a ser impuestos. Recuérdense que la superestructura y la infraestructura no son dos nichos independientes del diseño, porque vivimos hablando de los niveles de ductilidad, de los niveles de desempeño, de las rótulas plásticas del sistema superior. Sí, pero el sistema de infraestructura o de fundaciones o estructuras de sótano también se va a ver afectado a la estructura y tengo que evaluarlo para esos niveles de desempeño que espero en la superestructura y que evidentemente van a impactar dependiendo de los niveles de ductilidad generados. Me van a entregar más reacción o menos reacción dependiendo de la condición de desempeño estructural eficiente o ineficiente que pudiera entregar esa estructura. Si tenemos un sistema ineficiente de absorción y disipación de energía en la superestructura, seguramente la fundación va a sufrir el impacto del refuerzo en una condición donde la estructura podría ser insuficiente para absorber las cargas en función de ese R que nosotros habíamos estimado, factor de reducción de respuesta, y que definitivamente el R que habíamos obtenido es mucho menor porque simplemente realmente los niveles de solicitación en la estructura están entregando mucho más reacciones al sistema de fundación producto de la incapacidad de absorber y disipar energía por la vía de la incursión inelástica de esfuerzo de formación. Entonces, como podemos ver, todo el tema de realizar una evaluación sísmica pasa por concatenar una cantidad de información fundamental que nos va a permitir entonces aplicar un procedimiento lógico que es bastante complejo. No voy a extenderme quizás en esta parte, simplemente muestro una especie de flujograma que permite entender lo extenso que puede ser un documento como este, que tiene alrededor de 600 páginas y que de alguna manera hay que estudiarlo profundamente para implementarlo. Para finalmente, a partir de estos niveles de desempeño que yo voy a esperar de acuerdo a la amenaza o al riesgo, a la categoría de diseño sísmico y al tipo de evaluación que estoy realizando, poder entonces cumplir con la fase conceptual, la fase de diseño y la fase de construcción que va a requerir la evaluación sísmica y rehabilitación de ese sistema o esa edificación existente
para cumplir con los niveles de desempeño que estoy buscando y que la norma me impone de acuerdo a la edad de la estructura existente y al tipo de refuerzo que voy a implementar en función de lo que sería el comportamiento esperado para evitar para lo que nosotros va a ser un comportamiento frágil y que de alguna manera yo debo prevenir de que ocurra en la estructura y que probablemente pertenecía a la condición natural de la edificación existente, pero que a la vez de incorporar algún tipo de refuerzo estructural, voy a poder garantizar los niveles de ductilidad tanto en los miembros como en los sistemas y mecanismos de absorción y disipación de energía presentes en la estructura para poder tener un desarrollo integral totalmente aceptable desde el punto de vista del diseño. Entonces, básicamente hemos querido dar una especie de introducción al concepto para que se entienda de que esto es algo bastante complejo. Si bien los modelos que va a presentar el ingeniero Eliodo Hernández es todo un tema muy complejo que requiere de software poderoso y de una cantidad de el conocimiento del profesional a cargo para la interpretación de resultados, todo el ámbito o el preámbulo de la investigación de campo y del análisis de la documentación existente y de los ensayos destructivos y no destructivos que pueda hacer para la caracterización de materiales van a ser medulares en el proceso analítico para finalmente poder plantear una ingeniería de detalle adecuada de la solución planteada, porque los modelos estructurales, si no tienen una implementación hacia la ingeniería de detalle, evidentemente no tienen ningún sentido, se quedan en el ámbito académico, pero cuando van a la ingeniería de detalle, entonces se puede presentar la solución desde el punto de vista constructivo con esa viabilidad que buscamos para garantizar la confiabilidad del diseño y un desempeño estructural fundamental que tenemos que garantizar en la estructura. Entonces, bueno, Eliud, no sé si tomas entonces o quieres comentar algo o tomas la presentación para continuar. Claro que sí. Bueno, no sé si por ahí había algún comentario. Vamos a ver, dado que tú estás terminando esta parte y yo voy a retomar la parte de modelos, sería importante saber, antes de que yo retome el control, si hay alguna duda en relación a lo que ha presentado el ingeniero Luis, que sería bueno, ya que para que no se dilate tanto hacia el final. Vamos a dar unos segundos a ver si bueno, encontramos algunas preguntas que nos deje el grupo. Es un grupo numeroso que está conectado. Vamos a ver. Revisa tú también allí, Luis. Sí, estoy esperando a ver si por el chat vamos a ver si se genera alguna pregunta, ¿no? Sí, se genera alguna pregunta que puede ser siempre relevante. Vamos a ver. Si todo estuviese correcto, ¿no? También sería bueno que nos lo indicaran para decir, bueno, seguimos adelante, vamos con nuestra presentación y así, bueno, estamos más tranquilos en ese aspecto, ¿no? Vamos a ver. Sí, aquí dice, esta evaluación es también válida para puentes vehiculares. Evidentemente, el mundo de los puentes tiene que cumplir con las especificaciones AASHTO, por ejemplo, o la normativa que esté en su país, pero el concepto es el mismo. Tiene que haber una característica, tiene que haber un levantamiento de las condiciones en sitio, tiene que haber una documentación existente. Si hubieran planos como as-built, como el caso de los puentes, que siempre se deja por la importancia que tienen los puentes, siempre se genera un as-built del puente, una construcción, unos planos como construido, y eso es una información bastante fidedigna. Además, generalmente hay todo un histograma de evaluación de materiales que fueron colocados en el puente, certificados de calidad, por ejemplo, si es en estructura metálica, o certificados de los análisis de todos los cilindros que fueron evaluados para tener cuál fue la caracterización estadística del material del hormigón. Toda esa es información que es perfectamente valiosa. Ahora, ¿cómo es el tipo de reforzamiento en este tipo de estructuras que sabemos que por lo general tienden a ser estructuras bastante isostáticas y con mecanismos de ductilidad basados en las pilas o en los elementos de soporte de dicho puente? Es de lo que tiene que analizarse en función del tipo de estructura. Las edificaciones tienen en sí mismas una redundancia estructural y una caracterización de estos sistemas mucho más significativa a nivel de lo que yo puedo esperar, a nivel de ductilidad, de lo que puede ocurrir en una pila de puente, donde evidentemente un elemento emboladizo va a producir una rótula plástica en las cercanías de la base
de esa pila y que evidentemente el sistema que está colocado sobre esas pilas, en el caso de estos puentes, que pueden ser peatonales o puentes vehiculares, que por su caracterización natural, ya los mecanismos de absorción y disipación de energía se asignan conforme a lo que documentos como AASHTO nos indica. Así que, de alguna manera, es un tema bastante complejo y la rehabilitación de este tipo de estructuras, no solo por temas de fatiga, que es el principal problema de los puentes, sino por temas sísmicos, entonces requiere entonces de la incorporación de aisladores sísmicos, amortiguadores, sobre todo para el frenado longitudinal y una cantidad de conceptos que están involucrados. Pero evidentemente los pasos son similares. Lo que hay que entender es que muchos de estos documentos muchas veces tienen un enfoque hacia el mundo de las edificaciones y un enfoque hacia el mundo de la rehabilitación de otro tipo de estructuras. Entonces hay que tomar un poco la existencia de esos documentos en función del tipo de estructura que voy a analizar y que evidentemente los conceptos son similares y el problema de la conducta de materiales es similar para todos ellos, solo de que los mecanismos que voy a implementar desde el punto de vista constructivo pudiesen diferir, ¿no? Perfecto, Luis. Cambios. Sí, aquí dice, vamos a revisar aquí para ir un poco en orden. Sí. Si se cambia R al reforzar, hay que rediseñar la estructura. Por supuesto, es que uno de los problemas que tenemos en los sistemas estructurales es que probablemente a nivel de deformaciones de la estructura existente, probablemente el R o los niveles de utilidad que pueda desarrollar esa estructura son prácticamente muchas veces cuando son estructuras muy viejas. Por ejemplo, a nosotros nos tocó revisar una estructura de los años 50 del siglo pasado. Eran estructuras con aceros lisos, sin confinamiento, sin estribos de confinamiento, sin caracterización del nodo sísmico. O sea, eran estructuras donde la ductilidad esperada prácticamente no existían niveles de deformabilidad del sistema de disipación a nivel de la herida de piso que pudiese garantizar absorción y disipación de energía. Por lo tanto, estábamos en presencia de valores de R igual a 1 prácticamente. Entonces, evidentemente, ahí se requería de un sistema que restringiera las deformaciones, que fue con sistemas de muros y diagonales, y de alguna manera darle toda la responsabilidad a esos nuevos sistemas y dejar la responsabilidad gravitacional exclusivamente para el sistema existente, con el refuerzo apropiado que eso involucró. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Determinar ese R de conjunto que tiene la estructura va a depender de cómo enfoque el reforzamiento que voy a aplicar. Otra pregunta por aquí, ¿es posible hacer estas adecuaciones sin llevar el problema a la no linealidad? Fíjate que quizás los que abordamos este problema antes de que un programa como SAP o como ETAPS nos trajeran no linealidad, había formas de evaluarlo, ¿no? Uno de ellos era ignorando el aporte de la resistencia lateral del sistema existente para quedar exclusivamente desde el punto de vista gravitacional. Sin embargo, se han encontrado por evidencia forense que el problema de la deformación del sistema estructural existente condiciona el buen desempeño de los sistemas adicionados. Por lo tanto, esa compatibilización de deformaciones es algo que no podemos predecir en el ámbito lineal. ¿Podemos inferirlo? Sí, podemos inferirlo, pero no podemos predecirlo de alguna manera procedimental objetiva y cuantitativa del problema, sino que tenemos una cierta idea de cuáles son los límites de deformación que esta estructura podría soportar. Y esa forma nos llevaría a una incertidumbre del diseño al implementar un procedimiento analítico lineal que definitivamente nuestros tiempos actuales no se justifica, porque de alguna manera la no linealidad es algo que prácticamente la mayoría de los software del mercado nos permiten abordar el problema siempre y cuando sepa interpretar lo que es la no linealidad, evidentemente, y la conducta de materiales dependientes del tiempo, que evidentemente tengo que incorporar en todo lo que sería estos modelos predictivos, ¿no? Perfecto, Luis. Si quieres, ahora por razones de tiempo, después tenemos las que faltan. Yo tomo un poco el control. Perfecto. Para presentar algo y que no se nos dilate tanto tiempo. Ya atendimos algunas. Por aquí habían otras preguntas, pero bueno, trataremos al final de... Básicamente alrededor del AC41 y evidentemente el AC41 es un documento que no está implementado comúnmente en los programas ni software del mercado, pero es un documento que hay que estudiar. No es un tema
de aplicar el software y que el software automáticamente haga algo. Eso es algo que en el mundo de la rehabilitación estructural no cabe. Aquí tiene que haber un profesional a cargo con suficiente conocimiento tanto en el ámbito conceptual, procedimental como constructivo para poder abordar este tipo de proyectos, ¿no? Totalmente, totalmente. Perfecto, entonces tomo por acá yo el control. Excelente. Bien, creo que están viendo allí ya mi pantalla. Fíjense, yo tengo aquí un documento que es el que nosotros, de hecho, mostramos a nivel de nuestros programas de formación y quiero destacar varias cosas, ¿no? Cuando nosotros planteamos, para ir un poco al grano de cómo hacerlo en la práctica, ¿bien? Cuando nosotros planteamos el estudio de una edificación existente, hay que tener muy claro cuál va a ser el objetivo de desempeño de esa estructura. Por ejemplo, si va a cambiar de uso, si esa estructura va a crecer, se va a mantener en las mismas dimensiones, porque muchas veces tenemos ampliaciones, etcétera, ¿no? Pero muchas veces se le cambia el uso a la edificación. A lo mejor es un edificio residencial que pasa a ser de oficinas o pasa a ser un hospital, lo que sea, ¿no? En fin, puede cambiar el uso que originalmente tenía esa edificación. Entonces, hay que entender un aspecto clave que es el objetivo de desempeño. Y ese objetivo define la estrategia. ¿Qué pasa? En general, nosotros cuando las estructuras tienen una importancia, digamos, básica, es decir, un edificio residencial, nada que sea realmente importante, en lo que se traduciría en las normas, un factor de importancia igual a 1, estamos en presencia de lo que sería un objetivo básico. El objetivo básico es lo que implementan las normas, básicamente para diseñar una edificación. ¿Qué significa? Que, importante, para un sismo ocasional, que es un sismo leve, la estructura esté operacional, ¿bien? Para un sismo raro, ese sismo raro sería un sismo de diseño, con 10% de probabilidad de excedencia en 50 años de vida útil y por lo tanto conduce a un periodo de retorno de 475 años, que normalmente se lleva a 500 años, la estructura esté en una condición de seguridad de vidas. Bien, se prevalezca por supuesto la seguridad de vidas. Y el sismo muy raro es un sismo máximo, un sismo que tenga un periodo de retorno mayor, una probabilidad de excedencia menor, un sismo mucho más catastrófico, la estructura esté cerca al colapso. Y eso define una estrategia específica, que es distinta a si nosotros implementamos un objetivo esencial peligroso. Por ejemplo, una edificación de mayor importancia, que implica que ya yo tengo que hacer un control más estricto del daño. ¿Cómo se traduce ese control del daño? Limitando, por ejemplo, derivas, limitando incursión inelástica. Entonces, yo tendré que pasar en el sismo ocasional en vez de estar en operacional, a totalmente operacional, es decir, prácticamente no habría ningún daño ante ese sismo ocasional. El sismo raro o de diseño ya estaría operacional. Eso le permitiría a las personas que hacen uso de esa edificación seguir utilizándola, bien sea porque viven allí o porque trabajan allí. Y el sismo muy raro pasaría a estar en seguridad de vidas. Ese escenario es importante tenerlo claro porque es la estrategia. No solo hay que preservar la vida de los ocupantes, sino que hay que atender a la funcionalidad de esa estructura. Distinto un hospital a un edificio residencial, a un colegio, a una iglesia, a un edificio de 50 plantas de oficina, es distinto. Y hay que entender el impacto que ocasionará que esa edificación no pueda prestar servicios. Entonces, bueno, aquí evidentemente en esta presentación incluso hay toda una serie, hay esta figura muy interesante que ofrece estas 16 opciones, ¿no? Que vemos aquí
y que se entiende. Por ejemplo, cuando nosotros vemos el ítem M, que aparece aquí en la derecha, significaría que estamos diseñando en 2% de probabilidad de excedencia, que es un periodo de retorno muy alto, más de 2000 años, y que además el sismo o además el daño esté operacional. O sea, eso sería una estructura, bueno, de una extremada importancia. El extremo sería el D, o lo opuesto. Significaría diseñar para 50% de probabilidad de excedencia en una prevención del colapso, es decir, pequeño sismo ya hace que la estructura colapse. Y los casos P y K son la seguridad básica estándar, donde el 10% de probabilidad de excedencia implica la seguridad. Entonces, esto nos va llevando a la comprensión de lo que va a hacer. Pero van a haber cosas en esta presentación sumamente interesantes. Luego, aquí se describe un poco qué es lo que esperamos que ocurra en una estructura cuando está totalmente operacional, cuando está en seguridad, cuando está próxima al colapso. Está el criterio o la propuesta del Comité de Visión 2000 y está la propuesta del ATC 40 también. Bien, entonces, ya cuando vamos entrando más al grano de la aplicación, aquí empezamos a hablar entonces de un sismo de servicio, un sismo de diseño y el sismo máximo, que es ese sismo ocasional, el sismo raro y el sismo muy raro. Y vamos a empezar a darle ya, digamos, un poco de aspectos numéricos a todo, ¿no? Entonces, cuando bajamos, aquí podemos entender cómo cambiar de un sismo de diseño a uno ocasional o máximo, modificando la probabilidad de excedencia. Entonces hay un caso muy específico a través de estas expresiones para modificar lo que sería el nivel de amenaza. Y un ejercicio interesante donde yo parto, por ejemplo, del sismo de diseño con una probabilidad de excedencia del 10%, vida útil 50 años, periodo de retorno 475 años prácticamente, y yo de ese sismo de diseño puedo pasar a un sismo de servicio aumentando la probabilidad de excedencia y llevando ese periodo de retorno a 72 años, y eso implica encontrar un factor de 0,47, por ejemplo, que para fines prácticos yo se lo aplicaré al espectro para evaluar el punto de desempeño. Vamos por partes. Asimismo, el de diseño podría pasar al sismo máximo y en vez de reducir esa amenaza, vamos a incrementar la amenaza con una probabilidad de excedencia menor, un periodo de retorno ya de 1000 años, y vamos a incrementar esta aceleración básica de diseño en un 33%. Y este factor es el origen del factor de importancia de las normas. Cuando usted aplica 1,40, 1,30, 1,50, lo que estás haciendo es básicamente modificar la probabilidad de excedencia, aumentar el periodo de retorno y diseñar para una aceleración mayor. Pero no es simplemente un factor de seguridad, es realmente una modificación de la probabilidad de excedencia. Entonces, eso hay que entenderlo. Entonces, cuando nosotros vamos a la evaluación del desempeño, bien, hay que, obviamente, y aquí quizás me pasé muy rápido, hay que hacer un pushover. Pensando que la estructura ya es una estructura existente, que ya pasó por un proceso de validación originalmente, que alguien le hizo esa edificación y nos llaman para evaluar un edificio que existe, yo me tengo que preocupar por hacer un análisis estático no lineal, conocido como pushover, y obtener la curva de capacidad. Esa curva de capacidad me va a dar mucha información, porque esa curva de capacidad, a través de este pushover, yo voy a poder estimar el punto de desempeño a través de dos metodologías: el método del espectro de capacidad y el método de los coeficientes de desplazamiento. Entonces, ambas metodologías están implementadas, por ejemplo, en un software como LETAPS, ¿no? Y que básicamente lo que van a hacer es darme un punto máximo esperado de demanda de desplazamiento, y yo tendré que a partir de ese valor obtener unas derivas y compararla contra derivas máximas, que es uno de los primeros chequeos. Vamos al grano.
Una vez que nosotros, por ejemplo, hubiésemos aplicado el método del espectro de capacidad, encontramos este punto de desempeño. La metodología es fascinante. O sea, el método del espectro de capacidad es fascinante. ¿Por qué? Porque implica reducir la demanda inicial con un R igual a 1 a partir de digamos, del cambio de las propiedades dinámicas de esa estructura, aumentando el amortiguamiento en la medida que se degrada por rigidez y resistencia. Una estructura que tenía un periodo inicial a partir de una rigidez y una masa inicial, la masa se mantendrá, pero la rigidez variará. ¿Por qué? Porque la estructura va entrando en el rango inelástico. En la medida que la rigidez se reduce, se aumentan los periodos, se aumenta el amortiguamiento histerético y el amortiguamiento efectivo total. Y ese amortiguamiento termina incidiendo en la reducción del espectro y ese espectro va bajando y va cruzándose contra la capacidad hasta que, digamos, todo converge. Obviamente no hay tiempo para explicar este procedimiento a fondo, pero es un método que explicamos muy detalladamente, por ejemplo, en nuestros programas de formación y obviamente lo aplicamos en nuestras consultorías, ¿no? Y lo interesante es que hemos podido lograr validar el procedimiento a través de Excel con etapas. Entonces, una vez que nosotros encontramos ese punto de desempeño, hay que verificar el desempeño. Bien, estoy poniendo un asterisco en el procedimiento, ojo, tanto por el método del espectro de capacidad como puede ser por el método de los coeficientes, que trabaja con una serie de coeficientes que permite estimar ese desplazamiento objetivo. Entonces, una vez que yo llego a la verificación del desempeño, aquí hay varios escenarios. Uno, debo manejar unos límites de deriva. Una deriva para el sismo de servicio, una deriva para el sismo de diseño y una deriva para el sismo máximo. Hay unas propuestas a nivel de la normativa. Bien, entendiendo que qué debemos esperar para tal nivel de daño. Por ejemplo, aquí se explica qué va a pasar cuando esté completamente operacional, en seguridad de vida, cerca del colapso. Entonces ya nos va indicando un poco, mira, va a haber daño de este tipo, etcétera, y qué porcentaje de deriva estamos hablando. Igualmente, aquí tenemos una serie de deformaciones máximas e incluso inelásticas permitidas para cada uno de esos niveles de daño. Entonces, un primer punto va a ser cuantificar esos desplazamientos, dividir entre la altura, calcular unas derivas y verificar que esas derivas no superen los valores máximos que hemos establecido según el objetivo de desempeño. Eso es lo primero. ¿Bien? Por eso en el pushover se hace digamos, una revisión del desplazamiento del tope y cuando hablamos de deriva hablamos de una deriva completa, es decir, de la deriva del desplazamiento del tope versus toda la altura. Bien, entonces, por ejemplo, si estuviésemos hablando de un objetivo esencial peligroso, es muy típico definir que el sismo de servicio tenga una deriva máxima del 0.5%, es decir, 5 por 1000, el sismo de diseño 10 por 1000, 0.01 y máximo 15 por 1000. Y todo esto normalmente muy referido a trabajar con secciones agrietadas. Bien, entonces, por otro lado, ya que hemos establecido un criterio específico de el valor que le permitimos, digamos, de deriva para cada sismo, las rótulas plásticas en la estructura, para cuando se producen esos puntos de desempeño, también deben tener una incursión inelástica aceptable. Y por eso, para cada uno de esos niveles, inmediata ocupación, life safety y collapse prevention, yo debo tener un chequeo de las rótulas, de los componentes. Ese aspecto también me lo da un software como ETAOS. Y además, que es una de las cosas más interesantes, la revisión, según la CAOC, por ejemplo, de la incursión inelástica. Es decir, si yo estuviese trabajando en un objetivo básico, yo sé que el sismo de servicio debe estar en el rango funcional, por ejemplo,
o ya en la parte final quizás de ocupacional, funcional, el principio de funcional, el sismo de diseño debe estar de manera óptima quizás en resguardo de la vida y el sismo máximo cerca al colapso. Si yo hiciese un objetivo esencial peligroso, todo lo trasladaría hacia la izquierda. Resulta que el sismo de servicio estaría completamente en la parte ocupacional, el sismo de diseño funcional y el sismo máximo en resguardo de la vida. Entonces, a partir de allí, de tener esta gráfica, de tener la ductilidad del sistema, porque la ductilidad del sistema va a ser la deformación última entre el ascendente. Este delta sub P es el rango plástico, nos da una idea de ese rango de ductilidad. Es que vamos a poder tomar la decisión del posible refuerzo. Ese posible refuerzo puede ser aumentar resistencia, aumentar ductilidad, aumentar rigidez, aumentar 2 o 3 de esos parámetros. Yo tengo que ver qué le falta a la estructura. Le falta rigidez, le falta resistencia, le falta capacidad, le falta ductilidad. Entonces, yo teniendo la curva de capacidad y la demanda, puedo establecer el mejor sistema de refuerzo para esa estructura. Entonces, para que se vea un poco un caso práctico, y voy a ir de menos a más, yo voy a mostrarles aquí una estructura muy sencilla, que es esta. Yo estoy planteando, por ejemplo, imaginemos, ¿no? Una estructura que fue hecha en estas condiciones, ¿no? Tiene una parte de concreto armado, unas vigas, tiene una parte metálica. Pensemos que está hecha así. Entonces, a este elemento se le han asignado una serie de rótulas plásticas. Bien, hoy en día incluso el ETABS tiene unas opciones interesantísimas de aplicación de otras modalidades, ¿no? Que sería la aplicación, por ejemplo, de una definición de una longitud total de la rótula o una plasticidad distribuida, en fin, ¿no? Entonces, aquí estamos usando la opción convencional donde yo aplico una serie de rótulas plásticas. Esas rótulas plásticas, cabe destacar que están por el AC41, puede ser 13, 17, dependiendo de, bueno, de lo que tenga actualizado, en este caso, el software. Evidentemente, estamos utilizando siempre la referencia de lo que nos puede dar el programa. Entonces, en el momento que yo hago esto, y voy a hacerlo con esta nuevamente, hago mi rótula plástica, veré que en todos los elementos están las rótulas. ¿Bien? En todos los elementos hay rótulas. En los elementos de concreto hay rótulas, tanto en vigas como en columnas, como también en la parte metálica hay rótulas plásticas. Bien. Entonces yo planteo una situación donde yo tengo un caso gravitacional no lineal, por ejemplo, bien, caso gravitacional no lineal, y hago un pushover que inicia desde el caso final de ese caso gravitacional no lineal, con lo cual estoy haciendo que la carga lateral del pushover tome en cuenta las deformaciones iniciales de la estructura como fue construida. Otra cosa distinta sería que yo reforzara esta estructura, pero en principio este es un escenario. Por supuesto, esta estructura tiene una serie de cargas. Esta estructura se le han aplicado unas cargas por peso propio, unas cargas de sobrecarga permanente, de carga variable. Es decir, hay una serie de cargas, hay una geometría, hay unas secciones, está todo. Está configurado la carga gravitacional lineal, está configurado el pushover. Vamos a monitorear, digamos, el desplazamiento en el último nivel. Está todo eso, por ejemplo, este nodo que está aquí, que sería el nodo 17, seguramente es el nodo que estamos haciendo como referencia, por ejemplo, en ese control del desplazamiento. Entonces estamos tomando en cuenta todo esto. Y yo puedo hacer un análisis no lineal de esta estructura. Además, hemos definido una función con un espectro R igual a 1, el espectro elástico, para obtener ese punto de desempeño. Vamos a hacer el análisis de esa estructura. Bien, vamos a ver qué nos da. Y yo tengo en MATCAD un poco los resultados. Y de ahí los voy a llevar a otro caso mucho más amplio,
pero vamos a partir un poquito de aquí para que se entienda la metodología, matemáticamente hablando, ¿no? Vamos a esperar. Damos unos segundos, que esto lo va a hacer relativamente rápido, porque es un pórtico. Evidentemente pudiéramos mostrar, de hecho tengo muchos casos de edificios en 3D totalmente, pero bueno, vamos a ver. Entonces aquí termina, ¿no? Entonces, bueno, yo puedo ver esto, ojo, lo puedo ver en una perspectiva de este estilo, puedo cambiar acá, obviamente mostrarlo por objetos, y yo puedo empezar a ver un poco lo que sucede con ese pushover. Bien, empieza el pushover, empieza a generarse esa deformada, fíjense, empiezan a aparecer esas rótulas plásticas, ¿no? Eso es lo que yo quería que ocurriese en la estructura, ¿no? Porque la estructura existente, a partir de la data que hay que hacer un estudio de los planos, del refuerzo, por supuesto, de los estudios, de los ensayos previamente realizados. Es decir, yo fui a campo si tuve la posibilidad, a obtener información, tengo los planos, tengo todo, y a partir de ahí hago un modelo matemático con los aceros de refuerzo y las condiciones que he encontrado de esa estructura. Ya cuando estoy aquí, he pasado previamente por todos los estudios iniciales, visitas al campo, es decir, todo lo que me permitió recabar la información. Entonces, una vez que yo llego a este proceso matemático, veo cómo se generan las rótulas plásticas, veo la curva de capacidad. Súper interesante, ¿no? Esta curva que se ve, un rango lineal, un rango no lineal. A partir de aquí, por ejemplo, yo podría, vamos a buscar acá la manera de hacerlo, yo podría definir qué pasa con esta estructura cuando yo la someto a un sismo de diseño. Vamos a esperar que aquí seguramente, bueno, si no, lo reproduzco yo por acá, si no lo hacemos por aquí, también por el FEMA 440, que también es completamente válido. Vamos a ver acá un segundo, a ver si lo podemos representar. Y déjenme colocarle aquí un segundo la gravedad. Bien, fíjense que aquí aparece, por ejemplo, por el método del espectro de capacidad, aparece ese punto de desempeño. Bien, si yo ese factor de escala lo pongo más pequeño, lo multiplicase, por ejemplo, por 0,50, bueno, se va a reducir y va a hacer que el punto caiga aquí. Si más bien este valor yo lo multiplicara por 1,33, 1,40, pensando en ese sismo de máximo, cae aquí. Entonces, a partir de tener lo que va pasando en la estructura para ese sismo máximo, sismo de diseño, sismo de servicio, yo voy a caer aquí, que ya lo tengo un poquito organizado, porque este de hecho es uno de los ejemplos que hacemos en nuestro curso, que es lo siguiente. Fíjense, yo tengo aquí en MATCAD, esto se hizo recientemente en una de las clases, ¿no? Yo tengo este ejemplo. Una vez que yo obtengo el resultado, yo puedo buscar un modelo bilineal que me permita obtener el desplazamiento último, el desplazamiento excedente y de alguna manera cuantificar la ductilidad del sistema, cosa que no está aquí, pero bueno, sí se está. Aquí lo vamos a ver. Que es un poco la ductilidad de este sistema, que sería 303. Bien, yo también tengo la posibilidad de encontrar el cortante último, el cortante cedente, el cortante elástico, que representa un 80% del cedente aproximadamente, y yo puedo llegar a determinar el R de la estructura. Y fíjense que este R de 4,9 está bastante cerca del R que se utilizó para el diseño de la estructura, que es un R que tiene un número igual a 5. Bien, ese es un primer punto interesante de tanteo, ¿no? Entonces, volviendo acá, digo, bueno, perfecto, he encontrado un R bastante parecido, es como una referencia. Pero voy a sacar un parámetro importante. ¿Cuál es delta P? Delta P, entendamos que es la resta entre el desplazamiento último y el excedente, es nuestro rango plástico. Si yo lo resto, me da 30,96 centímetros. Y yo aquí puedo decir,
¿cuánto es 0,30 delta P? ¿Bien? ¿Cuánto es el 30% delta P? ¿Cuánto es esa deformación cedente más 30% delta P, más 60% delta P, más 80% delta P? ¿Por qué? Porque es el desplazamiento total. Bien, el desplazamiento total. Recordemos que yo he mostrado esta gráfica. Yo quiero saber cuánto es el valor total, que sería delta sub Y más 30%, más 60%, más 80%. Entonces, cuando hago esto, digo, bueno, perfecto, ya tengo esta referencia. Vamos a bajar. Vamos a ver qué pasó ante el sismo de diseño. Cuando pongo el sismo de diseño con su factor de escala 981, aquí lo vemos bastante claro, cae aquí. Resulta que me da ese desplazamiento, me da 30,51 centímetros. Tengo la altura del sistema, obtengo la deriva multiplicada por 1000. Si yo defino que el valor máximo, porque se trata de un objetivo básico, es 12 por 1000, y a mí me dio 11 por 1000, hago una revisión. Si la deriva del sismo de diseño es menor a la deriva máxima permitida del sismo de diseño, entonces cumple. Bien, ese es el primer punto. Estamos hablando de derivas. Luego, lo hago para el sismo de servicio. El sismo de servicio, obtengo su desplazamiento, altura, deriva, lo mismo, establezco un valor máximo de 0,006, cumple. Este valor, por supuesto, hay que establecerlo de manera correcta, ¿no? Porque va a ser nuestro límite. Luego lo hago para el sismo máximo. Vuelvo a obtener el desplazamiento que ya está cerca del colapso. Y veo entonces lo que sucede. Aquí tengo un valor máximo, igualmente de 0,018. Perdón, el máximo es el que me dio, ¿no? Es 0,15. El máximo es 0,018. Verifico, ok. Pudo no haber cumplido. Si yo modifico los objetivos o el objetivo y lo defino como esencial peligroso, y ahora vuelvo a esto más estricto, donde a lo mejor el máximo es 14 por 1000, de diseño es 9 por 1000 y el de servicio es 5 por 1000, no hubiese cumplido. Entonces, este es el primer punto. Luego, ¿será que la incursión inelástica está en el orden correcto? Dije, bueno, ya que el sismo de servicio produjo este desplazamiento total, el de diseño este desplazamiento total y el máximo que es el que viene de este punto de desempeño de aquí. No podemos perder que este desplazamiento que engloba la parte excedente más la parte que incursiona en el rango elástico. Yo tengo el límite de servicio. ¿Cómo sé que este es el límite de servicio? Muy sencillo, porque yo sé que para servicio el límite era del delta sub y o de sub y más el 30%. Luego sé que para el otro es 60%, 30,82, y luego sé que el otro es 40,01. Y lo que hago es comparar si este desplazamiento es mayor a este. Si este desplazamiento es mayor a este. Y fíjense que aquí, este desplazamiento que a mí me dio es ligeramente mayor a este 40,01, que cuando sumamos el 80% del tapón. Tan es así que queda bastante cerca. Ya veíamos que quedaba bastante cerca del colapso. Entonces, ese punto puede ser limitante a pesar de que las derivas estén bien planteadas o estén dentro de un rango aceptable. Aquí yo debería buscar la manera de reducir este desplazamiento, que cuando lo haga también se van a tener que reducir los otros, inevitablemente, y de esa forma cumpliría. Y además, entonces, puedo identificar los pasos del pushover donde se forma el sismo de diseño, donde se forma el sismo de servicio y donde se forma el sismo máximo, donde se encuentra, digamos, ese punto de desempeño, y hacer una comparativa, o una revisión, mejor dicho, de las relaciones demanda-capacidad en términos de deformación de las rótulas. Y eso nos daría un control de que ninguna rótula, o por lo menos no las rótulas más críticas, están comprometiendo la estructura para ese nivel de daño.
Esto que está muy resumido en un pórtico. Ahora imagínense lo que habría que hacer en el caso de una estructura un poco más real. Y les voy a presentar uno de los casos que resuelven los alumnos dentro de la especialización en análisis no lineal y diseño por desempeño sísmico de estructura. Veamos esto. Fíjense que sale aquí, ¿no? Veamos acá. Este sería, realmente, de hecho, representa nuestra última tarea, ¿no? La adecuación sísmica de un edificio existente. Interesante, ¿no? Hay que hacer un estudio del edificio en su condición existente. El edificio se va a ampliar 2 niveles en estructura metálica. Hay que hacer un estudio también en la ampliación. Y cuando hay que hacer un estudio del edificio existente, hay que hacer un estudio lineal y no lineal. Y el no lineal involucra una verificación en X y en Y. Esos son 3 modelos. Luego hay que pasar a la estructura ampliada. Hay que volver a hacer revisiones. Surgen 3 modelos más. Y luego los refuerzos estructurales. Y pueden surgir 3, 4, 5, 6, N modelos más. Lo interesante primero es que es un documento de 450 páginas. Todo parte de que el alumno, o en este caso, el ingeniero, tratándose de un caso, digamos, de la vida real, tenga la información de los planos. Es decir, estas son las plantas, por ejemplo, estas son las vigas del primer nivel, que tienen unos armados. Se supone que uno podría tener acceso a la información del proyecto, o si no, tienes que levantarla en sitio, ¿no? Tienes el armado, el nivel de detallado, si cumplen los solapes, si no cumplen los solapes, si la zona de confinamiento es adecuada o no, si falla por corte la viga, si falla por flexión la viga, porque se hizo un diseño adecuado por capacidad. Es decir, yo tengo la información que debo validar de todos los niveles. Además de tener la información de todos esos niveles, tengo la columna tipo. Tengo información de esa columna. ¿Será que esa columna tiene adecuado confinamiento? ¿Tiene problemas en el solape? Digamos, ¿qué pasa con esa columna, no? Al tener esa información y regresar al documento, ¿qué hace el ingeniero? ¿Qué debe hacer el ingeniero? Y ojo, y tengo otros casos aquí. Debe plantearse el escenario que sería, que vamos a bajar un poquito más, plantear la primera etapa, ¿no? Entonces, bueno, vamos a plantear la primera etapa. Esa primera etapa es revisar el edificio que existe. Vamos a modelar el edificio, vamos a darle las características a ese edificio, vamos a agregarle los aceros reales de todas las columnas, vamos a agregar el acero real de todas las vigas, obtenidas del plano, verificadas en sitio, como ustedes quieran. Hay que darle el acero. Bien, tomado de los detalles. Es un proceso largo. Luego de que yo he alimentado el programa con toda esa información, basándome, por supuesto, en los planos, yo tendré incluso que plantear secciones variables, no porque varía la geometría necesariamente, sino porque el acero varía. Resulta que tenemos solapes en la zona central de la columna, no en su parte superior ni en su parte inferior. Entonces, en la mitad de la columna, aún manteniendo la sección, 60 por 60, 50%, lo que ustedes quieran, yo debo plantear digamos, una sección variable para poder decirle que la parte superior tiene un acero distinto en la parte inferior, porque ahí ocurre el solape. Hasta ese nivel de sutileza, ¿no? Entonces, una vez que yo alimento toda la información de columnas, también lo hago en vigas. Un trabajo. Tengo que definir cada viga con su propio acero, para que el programa tome en cuenta ese acero en la definición y aplicación de las rótulas plásticas. Seguimos adelante. Después que hemos pasado por todo esto, imagínense todo el trabajón que esto implica. Que bueno, y también se puede imaginar tener que entregar esta tarea, ¿no? Entonces, una vez que hemos avanzado en todas las vigas, no es que me dejo una. He definido las vigas del nivel 1, luego las vigas del nivel 2, las vigas del nivel 3, y así voy. Vamos avanzando. Una vez que he definido todas y cada una de esas vigas de todos los niveles, que ya va a ser un trabajón, ¿no? Vamos a avanzar aquí un poquito más rápido para que nos dé tiempo. Bueno, vamos a llegar ya, estamos en el nivel 4. Son 5 niveles de concreto armado.
Además, interesante que uno pueda realizar un trabajo de este estilo y ya te quede el formato de lo que debes hacer en la vida real, ¿no? En un proyecto real. Seguimos por acá y una vez que hemos completado tenemos nuestro modelo. Perfecto. Este es el modelo a enfrentar. Una vez que tenemos el modelo, yo puedo empezar a cargar las losas con las cargas que por supuesto ameriten del proyecto. Puedo aplicar los diafragmas rígidos o semirrígidos que apliquen, hacer mi análisis dinámico espectral, suponiendo un valor de R un poco para ver qué pasa con el comportamiento a nivel de la respuesta dinámica tradicional. Incluso con un R estimado, ya puedo tener una sensibilidad si los aceros que me pide están en el orden de la magnitud de lo que tienen las vigas, o si esas columnas están fallando o no, si se produce el criterio columna fuerte o viga débil, si fallan las cortes en la junta, etc. Parto de un R tentativo, que realmente no me va a decir mucho, pero ya arranco con un valor que he calibrado un poco. Es decir, esta estructura por los años de construcción que tiene y por el nivel de detallado, según la norma, podría tener a lo mejor un R de este valor. Entonces, pero esto es el arranque del problema. Una vez que yo tengo todo esto, hago mis verificaciones, incluso puedo llegar hasta, bueno, por supuesto veo los modos de vibración, puedo revisar hasta las irregularidades, si se presentan irregularidades en la estructura, vería las derivas, vería todo, ¿ves? Chequeo de irregularidades horizontales, verticales, bien, hago la corrección del cortante basal si tuviese que hacerlo, es decir, hago toda una revisión y empiezan a surgir cosas, ¿no? Mira, pareciera que falla esta viga, estas columnas no se ven muy bien, hay problemas. Entonces, una vez que hemos hecho todo esto, hacemos una comparativa, hacer lo requerido real, el requerido real, ¿no? O sea, esto ya nos da una primera aproximación. A partir de allí, empezamos a identificar, bueno, problemas, ¿no? Identificamos problemas, mira, aquí overstress, era lo esperado. Seguimos, chequeos en la junta, columna fuerte, viga débil. Decimos, bueno, ahora vamos a configurar el análisis estático no lineal. Vamos a trabajar con unas rigideces reducidas, vamos a aplicar esas rigideces reducidas, vamos a introducir, ya tenía por supuesto todo el acero real, y planteamos entonces si se produce o no el criterio columna fuerte, viga débil, establecemos los brazos rígidos que nos indica la norma, ¿bien? Y vamos a definir entonces, porque aquí tenemos que saber si se produce o no los brazos, el criterio columna fuerte, viga débil. A partir de que nos hemos paseado por todo eso, definimos nuestro caso gravitacional o lineal. Definimos luego el caso, por supuesto, del pushover con el inicio a partir del gravitacional lineal y que toma el modo que corresponda a la dirección de análisis, bien sea X, bien sea Y. Y empiezan a surgir los resultados. Esos resultados, esos análisis hay que hacerlo en dirección X e Y. Además, aquí se plantea incluso un análisis de secuencia constructiva para la parte gravitacional no lineal, para contemplar cómo se fueron generando las deformaciones en la medida que la estructura se construyó hipotéticamente nivel a nivel, ¿no? Entonces, vamos configurando, aplicamos las rótulas plásticas conforme a la norma. Bien, hay que seguir la norma. Lo interesante es que el programa tiene las normas incluidas y hasta cierto punto podemos condicionar las rótulas que están allí, si las puede aplicar perfecto y si no, tenemos que hacerlo a mano. Y una vez que se hace el análisis, se obtiene el patrón de rótulas plásticas, se obtiene la curva de capacidad en dirección Y, en dirección X. Se tiene que hacer en las dos direcciones, X e Y. Y luego que hemos hecho eso, por supuesto, vamos a ir a lo que yo les había descrito, que hay que encontrar el punto de desempeño, pero antes hay que pasar por un punto bastante crítico, que es ratificar las fallas que presentan las rótulas. Necesitamos de arrancar el análisis para tener resultados que nos permitan validar si las rótulas plásticas están en condición Y, conforme o no conforme, o condición 2Y. Es decir, hay una serie de aspectos normativos que hay que
revisar en hojas de cálculo en Excel para volver a aplicar las rótulas, porque tienes que arrancar desde una hipótesis, digámoslo así. Entonces, necesitamos sacar información del programa para validar y verificar efectivamente si la condición que habíamos supuesto de las rótulas se mantiene o cambia. Esas son muchas hojas de Excel. Nos paseamos por aquí. Fíjense que esto se tuvo que rotar porque si no, no cabe. Estas son verificaciones de si la viga tiene una falla, o la columna, en este caso es la revisión de la condición de la falla de la columna, que puede ser I, 2I, 3I, 4I, etc. Al final, se reasignan las rótulas plásticas, volvemos a tener la curva de capacidad, que puede variar un poco, y vamos al desempeño, ¿no? Entonces, definimos el objetivo de desempeño, definimos las derivas máximas que vamos a trabajar. Aquí, por ejemplo, se va a trabajar con un objetivo de sean peligroso. Entonces, hacemos la cuantificación de los factores que incrementan la aceleración. Planteamos también lo correspondiente al método de los coeficientes. Vamos obteniendo los puntos para el sismo de servicio, el sismo de diseño, el sismo máximo. Fíjense que ya está bastante al límite. Lo hacemos para X, lo hacemos para Y. Luego, por supuesto, lo hacemos a través del método del espectro de capacidad. Definimos todos los parámetros que hay que llenar en el programa del amortiguamiento y del amortiguamiento y el periodo efectivo. Todos estos son cálculos que o hay que hacer a mano o tomamos parámetros ya estándar, ¿no? Encontramos los puntos, vamos a comparar el sismo o los resultados obtenidos para los 3 sismos, incluso con el método de los coeficientes. Y luego vamos a, fíjense que aquí ni siquiera se encuentra el punto, ¿no? Está por fuera. Interesantísimo, porque ya te dice que esto no hay manera de resistirlo, ¿no? Resumen, tenemos método de los coeficientes, método del espectro de capacidad, vemos la analogía que puede haber o diferencia en cada uno de los casos. Medimos la ductilidad, medimos, por supuesto, ese rango plástico, y hacemos los chequeos de deriva. Vemos si esas derivas están o no dentro del rango permitido. Bien. Y después vamos a cuantificar el porcentaje de incursión inelástica. Vamos a ver qué tanto incursiona en el rango inelástico y si cumple o no cumple. Eso lo estamos haciendo para la estructura en su condición original, incluyendo la falla de las rótulas para la condición de servicio, diseño y máximo, que podemos configurar en el programa y que nos dan estas relaciones de demanda-capacidad que, como ustedes ven aquí, superan la unidad, o sea que no cumple. Conclusión, no cumple. ¿Qué habría que hacer? Bueno, ahora pasamos a ampliar la estructura. Por ejemplo, aquí hay unas conclusiones, la estructura no cumple, hay que probablemente plantear un análisis mucho más sofisticado con un refuerzo, etcétera. Digamos, el alumno, por supuesto, o la persona establece sus conclusiones y sus recomendaciones. Incluso va lanzando algunas ideas, quizás habrá que regresar las columnas, reforzarlas, encamisarlas, etcétera. Hay que ampliar la estructura, porque ese es el objetivo. La persona compró o el dueño o el nuevo dueño de esta edificación quiere ampliar la estructura a 2 niveles. Entonces ahora hay que agregar elementos metálicos para que esta estructura pase a 2 niveles más y volver a hacer todo el análisis, tanto dinámico lineal como el estático no lineal, con esa ampliación, que va a cambiar toda la respuesta de la estructura. Probablemente la va a comprometer más, por supuesto, ¿no? Va a cambiar el periodo, va a cambiar cosas, elementos que cumplían ya no cumplen, hay que volver a validar todas las rótulas plásticas otra vez. Y lo interesante, permitiría incluso validar, bueno, que cumpla el diseño de la estructura metálica, ¿no? Evidentemente. Y quizás no tiene la mayor importancia, porque es un elemento que está arriba y no tiene como, no es realmente, no forma parte realmente en sí del sistema resistente sísmico, principal. Una vez que se hace todo este proceso nuevamente, hay que repetir absolutamente todo, pero con el añadido de la parte metálica, hay que agregar las rótulas plásticas en los elementos metálicos, ¿no? Para validar si se forman rótulas plásticas o no, llegaríamos a los mismos valores, bueno, no a los mismos, pero llegaríamos a las mismas gráficas de curva de capacidad, de evaluación del desempeño,
todo, absolutamente todo. Volver a validar las hojas de cálculo, todo. Y cuando ya estamos bastante cansados, por supuesto, porque estamos haciendo un análisis y todavía ni siquiera hemos llegado a reforzar la estructura, hay que plantearse entonces el posible refuerzo de la estructura. Y vamos a bajar, ¿no? Hasta que ya esto todo lo hemos culminado. Entonces, vamos aquí y decimos, bueno, vamos a la tercera y final etapa, ¿no? Edificación reforzada. Entonces, interesante. Vamos a agregar muros. Esos muros hay que aplicarle algún factor de reducción, tomando en cuenta también que pueden tener agrietamiento, ¿no? Entonces, se añade también, por supuesto, la posibilidad del recrecido de columnas con un factor de eficiencia, tomando en cuenta que hay un concreto viejo, un concreto nuevo. También eso hay que tomarlo en cuenta. Por supuesto, hay parámetros que hay que considerar allí. Vamos a utilizar elementos de pandeo restringido, que son muy buenos, los famosos BRB. Y se hace la propuesta. Mira, vamos a agregar unos muros, que son los que vemos de color rojo. Agregamos unos elementos metálicos y vamos a ver qué pasa. Hay que introducir la secuencia constructiva porque estos elementos no estaban al principio de la edificación. Entonces, donde más toma relevancia la secuencia constructiva. Y volvemos a plantear todo con esos elementos de refuerzo y empezamos a ver los resultados. Hay que pasearse por un modelo lineal, hay que luego ir al modelo no lineal y empezamos a ver que ya las cosas empiezan a cumplir. Y muy interesante la estructura, una vez que ya nos paseamos por todas las revisiones y todo lo que, digamos, todo lo implicado, porque hoy en día el ETAP tiene hasta la posibilidad de que uno defina elementos de borde para el chequeo inelástico del muro, si hubieses incluido elementos tipo spandrel también para las vigas de Intel también lo hubiese hecho. Pero llegamos a los resultados, los puntos de desempeño. Por ejemplo, el máximo, fíjense que ahora está aquí, no está aquí, ya se ha alejado, ¿no? Entonces, la estructura, por supuesto que va a tener una incidencia, una modificación, producto de que estamos rigidizándola y eso cambia las características, pero lo importante es que finalmente la estructura cumpla, tanto por deriva como por incursión inelástica, como por lo que tiene que ver con las fallas particulares de la roca. Entonces, todo esto es lo que habría que hacer matemáticamente hablando. Modelos lineales, modelos no lineales y una estructura existente. Y si quisiéramos agregar más complejidad, hasta un análisis dinámico no lineal, ¿no? Con un acelerograma, etcétera, ¿no? Entonces, aquí medimos todas esas incursiones y se termina este trabajo. Así como está este planteamiento, hay un montón de planteamientos, ¿no? Aquí vemos una serie de casos sumamente buenos de todo, del trabajo de otros ingenieros que han abordado este problema, pero lo traje a colación para que entendieran el nivel de dificultad que esto tiene. No es un problema sencillo, es un problema que hay que estudiar muy bien, que hay que entender qué hay detrás de los programas, que hay que dominar, por supuesto, desde el punto de vista teórico y también entender cómo esto se aplica a nivel práctico, porque una vez que establecemos esos refuerzos hay que hacer un detalle de esos refuerzos. Esas conexiones hay que calcularlas por capacidad. Yo debo cuidar que me voy a unir a una estructura existente, que, en fin, o sea, debo implementar un nivel de detalle que esté muy bien cuidado. Entonces, todos estos casos son casos de referencia de diferentes sistemas de refuerzo que se han implementado en esta estructura y que a mí me han parecido sumamente interesante la diversidad de opciones que los ingenieros han presentado en este estudio, pero todos, por supuesto, tienen un nivel de complejidad importante. ¿Bien? Entonces, eso era uno de los puntos que quería destacar hoy porque era ir a responder la pregunta, ¿cómo evaluar un edificio existente? Bueno, primero es todo lo que puso el ingeniero Luis. Hay que hacer un estudio global, ver si vamos a hacer estudios, ensayos destructivos o no destructivos, hay que ir al sitio, recabar la información, etcétera. Tenemos toda la información, vamos a hacer un modelo lineal, vamos a ir luego a pasar a un modelo no lineal en ambas direcciones. Luego, si la estructura se tuviese que ampliar por alguna razón, iríamos a la ampliación y si no, iríamos al refuerzo. Y de hecho, hay soluciones interesantes de estas estructuras
donde el refuerzo plantea la ampliación de la estructura. Por ejemplo, en este caso, el ingeniero Carlos Gómez, a quien le mando un saludo, planteó algo que es muy factible. Bueno, yo tengo una estructura existente. Yo puedo reforzar ampliando la estructura buscando una mejor regularidad de esa estructura y que a su vez las personas que están aquí aprovechen esas nuevas áreas para nuevos apartamentos o nuevas áreas dentro de sus propios apartamentos. Y la inversión que esto les va a conllevar se traduzca en un beneficio de esas dimensiones en esa estructura que al final ganaría en valor, siempre y cuando evidentemente yo pueda aprovechar esa área constructiva, ¿no? Y además me traería la ventaja de poder implementar nuevas fundaciones que descarguen las que existen. Porque si solo refuerzo donde existe la estructura, voy a tener un problema que es la cimentación, que sería un punto también bastante crítico. Bien, entonces hay diferentes planteamientos. Y bueno, por supuesto, ya para terminar, si yo los llevara a un caso como este, para que lo van a ver, este es un caso, por ejemplo, existente, lo van a ver aquí. Este es un caso que existe, ¿no? Es como otro caso, ¿no? Entonces yo puedo ir analizando lo que sucede en esta estructura, voy viendo lo que sucede en el pushover. Imaginemos un análisis que se hace en dirección Y y voy viendo lo que pasa en la estructura. Bien. O sea, puedo ver qué pasa a nivel de la curva de capacidad de la estructura, puedo ver qué pasa con todo, puedo ver la estructura tiene este comportamiento. A lo mejor la relación demanda-capacidad o lo que conlleva a intentar aplicar el método de los coeficientes, por ejemplo, podría producir en esa estructura que al intentar multiplicar, o implementarlo, la demanda sea muy grande. Por ejemplo, fíjense este caso, ¿no? O sea, yo tengo aquí un espectro con un R igual a 1 y un factor de escala, y fíjense cómo ya llego casi al final de la estructura, ¿no? Entonces, sí, tiene cierta utilidad, pero la estructura no es competente, ¿no? Entonces, ¿qué podría pasar? Bueno, simplemente esa estructura podría estar reforzada. Y al estar reforzada, yo podría tener una mejor respuesta de la estructura y permitir entonces que ese refuerzo le sirva para su funcionalidad, que es lo que en el fondo estamos buscando siempre en las estructuras, que tengan una mejor respuesta. Y en ese sentido, por ejemplo, fíjense, yo pudiera aquí tener una estructura reforzada donde voy viendo cómo se van generando esas pasadas desde aquí, y con esto quizás culmino para no agobiarlos tanto. Fíjense cómo yo puedo reforzar esta estructura existente, pero para que vean el caso interesante, voy a ver qué pasa con el caso gravitacional no lineal de secuencia constructiva. Entonces voy a empezar en el paso 0. Resulta que yo empiezo con la estructura que existe, voy construyéndola y una vez que llega arriba, que es lo que existe, le agrego la estructura metálica de refuerzo. Y eso incluso podría verlo yo a nivel de diagramas de momento. Bien, yo puedo empezar por aquí, ir viendo cómo se van generando los diagramas de momento en la medida que yo voy elevando la edificación. Y luego, cuando viene la parte metálica, fíjense que prácticamente no tienen cargas. Va a tener las cargas que yo agregue sobre la parte metálica, pero la parte metálica no incidió sobre las deformaciones de la parte de concreto armado. ¿Por qué? Porque es una etapa de construcción posterior. A partir de aquí, yo quiero ver cómo responde la estructura a nivel del pushover. Paso número 1, que sería el siguiente paso. Puedo empezar a ver, entonces, bueno, resulta que la estructura empieza a tener esta respuesta. Y a partir de aquí puedo analizar si me conviene, si no me conviene, si debo incluir otros elementos, si debo redefinir, etcétera. Es decir, a partir de aquí ya llegaría a una conclusión de muchos planteamientos. Bien, eso era lo que yo quería de alguna manera dejar claro. Fíjense que les mostré un primer caso bastante sencillo,
con el MATCAD, luego me pasé a un ejemplo real que desarrollan los alumnos, pero que está inspirado en un proyecto real nuestro. Y luego, bueno, estamos viendo este caso que es quizás un poquito un añadido, ¿no? Entonces, aprovecho de volver al campus y ver un poco sus preguntas y saber qué les ha parecido. Aprovecho de activar la cámara web, ¿no? ¿Qué les ha parecido esta presentación? ¿Qué nos dicen por allí? ¿Se imaginaban tantas páginas para resolver una edificación, ¿no? Mire todo lo que hay detrás de todo ese proceso, ¿no? Quise mostrarlo porque muchas veces me preguntan, bueno, pero ¿cuán complejo es o cuánto tiempo hay que dedicar? ¿No? Hay que dedicar tiempo, ya lo acaban de ver. Hacer ese informe, eso no se hace en una semana. Entonces, para nosotros es gratificante que una persona que entró sin tener mayores conocimientos haya podido plasmar en un documento tan organizado esa información. Y además está decir, para darle los créditos, en este caso, vamos a ir ahí, el trabajo que yo presenté, en principio, creo que era del ingeniero, si mal no recuerdo, creo que es el ingeniero Abel Ventosilla, sí, Abel Ventosilla, que si por ahí está conectado o lo que sea, igualmente sepa que lo mostramos de referencia, ¿no? Vamos a ver por acá, comentarios. Ya yo he visto que por aquí Luis ha estado atendiendo muchas preguntas. Por acá nos dice, si en el proceso inicial de obtener información no es posible determinar los aceros de refuerzo colocados, ¿sería factible asumir una cuantía mínima? Bueno, sí, pero eso puede estar alejado de la situación, porque el problema, tú puedes asumir una cuantía mínima longitudinal, pero y transversal, y si ni siquiera tiene el mínimo. O sea, es un tema de disposición. ¿Habrá ganchos a 135 grados o a 90 grados? ¿No? ¿En qué parte de la norma se amplía el reforzamiento con fibra de carbono? Bueno, la fibra de carbono es un planteamiento totalmente distinto, ¿no? Esto es una metodología que en principio está muy orientada a un refuerzo estructural general, no en condiciones sísmicas. De hecho, la fibra de carbono en refuerzos de estructuras, en vigas, por ejemplo, etcétera, pensada en que dé capacidad a flexión, más bien incrementa esa resistencia y atenta contra la ductilidad. Entonces, bueno, hemos estado desde hace muchos años hablando de esto. Es una opción muy buena para reforzar diferentes elementos, pero en condición sísmica hay que tomárselo con calma porque en ciertas situaciones no es la solución adecuada, por lo menos no es la única solución que debemos tomar en cuenta. Bien. Bueno, entiendo que está todo más o menos controlado. No sé si es que no hay preguntas porque todo se entendió o no, pero por aquí nos dicen, nos saludan, nos dicen felicidades por la presentación, Espartaco Sicarelli, a quien le mandamos un saludo. Hemos visto el caso de análisis de pushover en pórticos planos, pero cuando se refiere al caso de la estructura global en el espacio, ¿se va a realizar el análisis en cada uno de los pórticos o en algún criterio que permita realizar el análisis con el más desfavorable? Realmente hacemos un análisis en 3D. O sea, toda la dirección en X, toda la dirección en Y, aplicando el modo o las fuerzas en cada una de esas direcciones y se hace un análisis global. Que yo de repente puedo tomar un pórtico representativo como un primer análisis para tener sensibilidad, sí, pero finalmente lo hago de toda la estructura. Y no solo en dirección X positivo, sino que si la estructura fuese irregular, también tendría que hacerlo en X negativo, porque genera otras condiciones. Bien, o sea que imagínense todo lo que habría que hacer, ¿no? ¿Cuál es el reforzamiento más factible que recomiendan ustedes de la parte económica y sísmica? Esto es una pregunta muy general, porque dependerá de la estructura a la que nos estemos enfrentando. Hay condiciones donde agregar un muro es conveniente y en otras condiciones reforzar la columna, incrementarla, es decir, es parte del problema, ¿no? La evaluación de la estructura existente se realiza con el código de diseño antiguo con el que fue diseñada. Bueno, realmente no.
tú tomas el código antiguo como una referencia de qué pasaba en ese código para tener idea del nivel de detalle, pero lo tienes que plantear con el código actual, porque tú estás haciendo una revisión hoy, ¿no? O sea, ahora que tú, a menos que tú quisieras validar que en su año de construcción se hizo bien, eso es distinto, pero básicamente lo que te interesa es cómo va a responder a esta estructura en el presente. Bien, perfecto. Por acá, bueno, aquí hay una pregunta más particular que quizás habría que atender ya en un caso dentro del curso. Bien, cómo modelar agrietamientos, varias cosas, ¿no? Bueno, entonces yo ya por acá cerraría, les agradecería a todos, les agradezco a todos haber asistido, por supuesto. Ya tenemos ya hora y 40 minutos. Invitarlos, por supuesto, a los nuevos webinars que tenemos. Agradecer al ingeniero Luis, por supuesto, por todo el material y toda su exposición, siempre muy, muy buena. Y que bueno, se hayan ido con una información interesante hoy. Obviamente tenemos muchísimas cosas que mostrar. Ya lo hemos hecho también en muchos webinars anteriores y esperamos seguir compartiendo con ustedes todas estas cosas. Hasta luego y nos vemos en una siguiente oportunidad.